Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Me da muchísimo gusto saludarles. Dios les bendiga de una manera especial. Me gozo mucho en poder entregar esta reflexión y que juntos meditemos en la palabra del Señor. Dios bendiga a su familia, a cada uno de los miembros de su familia. Dios me los bendiga, Dios los cuida, Dios los proteja, Dios sea con ustedes, Dios los ayude en todo. Hemos estudiado la palabra del Señor y a través de este tiempo hemos considerado pues la historia de varios personajes de la Biblia. Hemos estado estudiando también las parábolas del Señor, las metáforas, y ahora estamos estudiando los nombres de Cristo, los nombres de Jesús. Y quiero estar recalcando diariamente que en la época de Jesús el nombre tenía que ver con la personalidad de quien llevaba el nombre. No es como en nuestra época, que simplemente es una identificación, ¿verdad? Te llamas Luis, te llamas Gonzalo, te llamas en fin. Pero en aquella época hablaba de la personalidad. Entonces, al hablar de Jesús, Jesús significa Salvador. Hablar de Cristo y Mesías, estamos hablando del ungido para realizar la obra redentora. Al hablar de Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Al hablar de Hijo de Dios, quiere decir que es Dios mismo. Y hoy vamos a considerar el nombre Hijo del Hombre, porque es cierto que son tres palabras, es un nombre combinado. En la actualidad hay combinación de nombres. José de Jesús, y es un solo nombre, José de Jesús, o José de Manuel, en fin. Pero aquí es Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Y miren, el Señor Jesucristo se identificó a sí mismo como Hijo del Hombre en muchas ocasiones. Y este Hijo del Hombre, este nombre propio, recuerden, no es un adjetivo, es un nombre propio, Hijo del Hombre. Él lo afirmó en muchas ocasiones, Juan 8:40, Mateo 8:20, Lucas 9:58, habla de sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que quiso decir
como hijo del hombre. Al hablar hijo de significa naturaleza de. Por ejemplo, hijo de Dios es tener la naturaleza de Dios, es decir, es Dios mismo. Y al decir hijo del hombre, es decir, que tiene la naturaleza de un humano. Eso nos dice hijo del hombre, que Jesús fue un humano exactamente igual a nosotros. No quiero decir es, porque ya después de la resurrección tuvo un cuerpo glorificado. Entonces su cuerpo ya fue distinto, en base al mismo, pero fue modificado de tal manera que ya no es exactamente igual al nuestro. Pero cuando anduvo aquí en la tierra era exactamente igual. ¿En qué sentido? Pues tenía hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó el Señor Jesucristo. Pudiéramos pensar, pues como es Dios, Él no se cansaba, tuvo hambre, tuvo sed. Vamos, hubo un momento en que tuvo ese enojo, ¿verdad? Se enojó contra los que estaban vendiendo afuera del templo porque dijo él, mi casa de oración la habéis hecho cueva de ladrones, y les trastornó las mesas a aquellos vendedores. Entonces se entristeció, sí estuvo triste. Allí en el Getsemaní dijo, estoy triste hasta la muerte. Así que tuvo una humanidad exactamente igual a la nuestra, es decir, con todas estas emociones y pasiones que los humanos necesitamos. Es cierto también que nunca pecó. El Señor Jesucristo nunca pecó. Pero hay otros detalles que es difícil de entenderlos, yo lo reconozco. Porque ayer estudiábamos el nombre Hijo de Dios, que quiere decir que es Dios. Y hoy estudiamos Hijo del Hombre y entonces afirma el Señor Jesucristo que es un humano. Pero entonces, ¿cómo es Dios y cómo es humano? Ahí sí está difícil para entender. Yo reconozco que es muy difícil entender por esto. Porque en Cristo se unieron la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. No eran dos personas, era una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Me expliqué? No me expliqué, yo lo reconozco. Pero esos son estudios teológicos que es un poco difícil entenderlos. Pero más que entenderlos es aceptarlos. Porque mire, lo llevo a esto. Si hablamos acerca de la humanidad de Jesús, Jesús nació de una virgen. Y dígame, ¿cuándo ocurrió y cuándo ocurrirá que un humano nazca de una mujer virgen? Es decir, una mujer que no ha tenido unión con un hombre. Y tampoco estamos hablando de inseminación artificial, no, sino que por obra del Espíritu Santo nació Jesús como un humano. Entonces es otra cosa que escapa a nuestra comprensión. Pero yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios me dice que nació de una virgen, pues yo creo que nació de una virgen, yo lo creo. Nos dice la palabra de Dios que un pez grande, una ballena, se tragó a Jonás y estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Eso es difícil, es imposible, pues será, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Así como si dijera que si Jonás se tragó a la ballena, también lo iba a creer, en pedacitos, pero se le iba a comer. Entonces, la Biblia hace declaraciones, y como la Biblia es el libro de Dios, hay declaraciones que escapan a nuestra comprensión porque todo queremos someterlo a nuestra lógica humana y a nuestra vivencia como humanos. Entonces no podemos pensar que estén dos naturalezas en una sola persona. Por persona quiero decir, una persona, yo lo entiendo de esta manera, es la que tiene las facultades de inteligencia, sensibilidad y voluntad.
Eres una persona porque piensas, sientes y determinas. Por eso eres una persona. Entonces, Jesús como humano piensa, siente y determina, sí. Como divino piensa, siente y determina, sí. Esas dos naturalezas se unieron en una sola persona, la persona de Cristo. Son dos naturalezas en una sola persona, la persona de Cristo. No estoy hablando de la persona de la Trinidad, ese es otro estudio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son tres personas y un solo Dios. Pero estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la humanidad de Jesús, que Jesús tuvo una naturaleza humana igual a la nuestra en el sentido de tener cansancio, sueño, hambre, frío, gozo, tristeza, todo lo que un humano siente. Y murió como un humano, porque claro, no podía morir como Dios, porque no podemos decir que Dios murió. Dios nunca muere, Dios es eterno, siempre ha sido y siempre será, pero como un humano sí murió y resucitó al tercer día. Con su poder como divino resucitó al tercer día. Entonces, otro de los nombres de Jesús es Hijo de Hombre. Y como un humano fue a la cruz y murió en tu lugar, en mi lugar, pagó el precio de nuestra salvación. Acéptale ahora, acéptale como tu Salvador, recíbelo en tu corazón y dile: Señor, sí, yo quiero recibir ese sacrificio que tú hiciste, lo quiero recibirlo para mí, para mi salvación. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir perdón a Dios. Padre, vengo ante tu presencia rogando por quienes me escuchan ahora y que no han entregado su corazón a ti. Sálvales, perdónales, cámbiales, hazles nuevas personas, Señor. Lava su corazón con tu sangre preciosa, Señor, y que se conviertan en hijos tuyos. En tus manos te lo estoy encomendando, sabiendo que tú, como un humano, moriste en una cruz para pagar el precio de nuestra salvación. En tus manos te los estoy encomendando, ahora y siempre. Amén. Dios me los bendiga, estimados amigos y hermanos, Dios me los guarde. El día de mañana vamos a hablar de otro nombre. El profeta Isaías habló en su capítulo 9, versículo 6, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mañana hablaremos del nombre admirable. ¿Por qué admirable? Mañana lo vemos. A las 7 de la noche, no olviden, de lunes a sábado a las 7 de la noche, conéctese y juntos reflexionamos, meditamos en la palabra de Dios. Pero el domingo no, el domingo es a las 11:30 de la mañana, la predicación de la palabra del Señor por parte de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 por parte de la Iglesia de Jerusalén. También conéctese y seguramente va a ser de grande bendición para usted. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche para estudiar el nombre admirable. Mañana.